Y a esta hora se encuentra ya con nosotros el sociólogo Daniel Pontón. Él es experto en seguridad, catedrático del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Sociólogo Pontón, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Pues quisiéramos iniciar precisamente con este tema, con la decisión del COSEPE en torno a la minería ilegal que existiría en distintas provincias del país. Pues es una realidad que alrededor de estas actividades irregulares hay otros delitos conexos, entre ellos el narcotráfico, el lavado de activos. Aquí mismo en la provincia de La Suay, especialmente en la zona de Molleturo, estamos viviendo en los alrededores de un proyecto que está suspendido, que es Río Blanco, actividades de esta naturaleza que ya han dejado como saldo una activista ambiental asesinada, fallecida. Me gustaría conocer cuál es su criterio respecto de este tema. Había el anuncio de declarar a estas zonas mineras como zonas de seguridad para poder facilitar el ingreso tanto del ejército ecuatoriano como de la Policía Nacional. Coméntenos, bienvenido. A ver, buenas noches. Primero, un saludo cordial a todos. Bueno, he estado mirando la declaración del ministro. Me parece que se circunscribe un contexto donde el tema minero está volviendo a tomar un regame político muy marcado. Obviamente hay intereses muy definidos respecto al asunto minero, partiendo que es una fuente de ingresos importante para el Estado. Por lo tanto, todo lo que se marca dentro de lo que es la legalidad debe ser resguardado por el Estado, ¿no? Me parece que la parte política está debilitada en ese sentido. Me parece que ahí no se puede todavía plantear un acuerdo importante frente a la actividad minera en el país. Hay presiones muy radicales frente a este asunto. Sin embargo, esperaría que eso sea solventado en la medida que esto podría detonar en eventuales futuros conflictos, ¿no? Con ciertos grupos que se oponen a la minería de toda índole, tanto la ilegal como la legal, y que de alguna forma tienen que ser conflictos subsanados por el Estado en función de cómo esto puede ser un poco mitigado el impacto ambiental de la minería y sobre todo lo que son las regalías o los recursos que esta actividad minera genera en los territorios y poder tener realmente un verdadero desarrollo, ¿no? Que esa es en realidad parte del problema, que muchas de las demandas sociales frente a este tema es que la minería no genera ningún tipo de impacto en la calidad de vida de las personas, ¿no? Ahora, sociólogo Pantón, hace pocos días revisábamos alguna información que daba cuenta de que los lobos, que son son una de las organizaciones delictivas aquí en nuestro país, serían quienes están, por ejemplo, reactivando la minería ilegal en el sector de la Merced, en Buenos Aires, esto en Imbabura, donde ya hemos visto la catástrofe en materia de seguridad y, por supuesto, ambiental que se está dando en este sector, y esto al parecer estaría replicándose en otros puntos del país, como había indicado hace un momento, aquí mismo en la zona de Molleturo, en la provincia de La Suay, pero esto entra de alguna manera en disputa con la posición de las comunidades, que es algo a lo que usted ya se refirió hace brevísimos instantes, de sentir que la presencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional estaría dirigida no a precautelar las condiciones ambientales o de seguridad de la comunidad y de la población, sino más bien a resguardar a las empresas transnacionales que de alguna manera también estarían ubicadas en este sector, hablando entre comillas de los proyectos legales y en los alrededores donde muy probablemente está desarrollándose la minería ilegal. A ver, que esta acusación de que el crimen organizado, pues el local, nacional, está articulado al tema de la minería ilegal no es nueva. Eh, Personalmente, alguien tiene que ser un financista de esto, ciertamente, ¿no? Porque esto no suerte de la espontaneidad nomás social, más allá que una fuente de ingresos ilícita de gente que de pronto se dedica a estas cosas de manera deliberada y espontánea, individual. Pero obviamente aquí hay redes de crimen que operan. ¿Cómo esto está involucrado con, por ejemplo, con estas bandas delictivas? Habría que investigar más. Yo realmente eh, no tengo mayor elementos para afirmar eso, más allá que simples afirmaciones oficiales que a veces también generan ciertas
discursos bastante exagerados sobre la realidad para justificar ciertas acciones, ¿sí? Eh, Sin embargo, creo que es un hecho que la actividad minera ilegal genera recursos importantes y genera impactos en materia de seguridad, porque eso, obviamente los recursos van a derivarse a compra de armas, de personas, narcotráfico, etcétera, y toda la cartera de ilícitos. Y por otro lado también el gran problema que tiene un impacto ambiental que es irreparable, ¿no? Ahora, ¿cómo el Estado tiene que accionar a eso? Pues justamente ahí está el problema político, ¿no? Porque al final las fuerzas armadas, la policía responden a este tipo de mirada y las prioridades obviamente están enmarcadas en lo que son intereses. Sería lamentable pensar que simplemente los intereses de protección de minería a gran escala de las empresas transnacionales que están dedicadas a esto, y se deje de lado lo que es la visión más integral que está de todo esto, ¿no? Personalmente creo que es muy difícil dirimir esto del ámbito de la fuerza pública, desde el ámbito de lo que es la seguridad. Me parece que más bien aquí lo que se presenta, estamos viviendo es un conflicto de índole político que debe ser de alguna otra forma procesado por los canales democráticos, ¿no? El diálogo, la asociación, los acuerdos, lo que se llama en sí la gobernanza minera, la gobernanza ambiental en este caso debe prevalecer por sobre una visión eminentemente seguritista del tema, ¿no? Otro tema que tiene una relación quizás muy directa con esto que está ocurriendo, la presencia de la minería ilegal, son estas recientes denuncias del capitán Zapata desde el mismo gobierno nacional de la existencia de candidatas, un total de 28 candidatos al momento de 11 provincias, si no me equivoco, tendrían algún tipo de vínculo con el narcotráfico, con la minería ilegal o hechos delictivos conexos a estas actividades ilícitas e irregulares. En algún momento ya habíamos conversado con usted de lo preocupante que podría ser este tema, teniendo ejemplos como los de México, en el que hay un porcentaje altísimo de autoridades seccionales que tendrían de una u otra manera vínculos con este tipo de actividades, pero además preocupa también lo que está ocurriendo allá, candidatos que han sido violentados por parte de estas organizaciones. Uno de ellos fue asesinado, pudimos ver esas dramáticas imágenes. Pues definitivamente debe preocuparnos la situación en este contexto de un proceso electoral y sobre todo de la política ecuatoriana. A ver, yo creo que aquí el punto es darle seguimiento a esta denuncia, ¿no? Si ya se ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de 28 candidatos, muchos de ellos obviamente están ya en proceso de elección y habrá que ver si alguno de ellos gana, pero la calentura no está en las sábanas en este tema, porque puede ser que esto también en una contienda electoral tenga cierto ridete político, ¿sí? En todo caso, lo importante de aquí es que se derive una investigación seria, profunda, que se establezcan sanciones independientemente de que sean candidatos o no digamos, a una dignidad, porque claramente si hay una red de involucramiento es un ilícito, hay que saberlo sancionar y controlar. Me parece que ahí es un poco el asunto más importante. Ahora, yo no estaría todavía muy, digamos, certero en afirmar que en este país ya hay una especie de narcopolítica, etcétera. No se sabe si los asesinatos, los atentados que hemos visto han sido más bien aislados por cuestiones que son más personales quizás. ¿no? Más personales, exactamente, que por algún tipo de cuestión de política. No obstante, yo creo que ahí las alertas están establecidas, los servicios de inteligencia tienen que trabajar con algunas hipótesis que deben ser bastante bien elucubradas y demostradas para saber esclarecer, para evitar que ese tipo de mecanismos de denuncia simplemente queden en eso, ¿no? Una denuncia sin ningún ton ni son, que no deriva a un buen puerto, porque lastimosamente eso también puede ser parte del maniqueísmo político que estamos viviendo en este momento, ¿no? Todo lo que suena a oposición, todo lo que suena digamos, a una visión distinta puede ser catalogado como una actividad narcodelictiva o una actividad delincuencial, y eso no creo que tampoco le hace bien a la democracia, ¿no?
Ahora le escuchamos en algún momento al propio presidente de la República hablando de que hay movimientos políticos que tendrían ya vínculos. Esto debería pasar efectivamente por una investigación exhaustiva por parte de la Fiscalía. Nos preguntamos si es que habrá los elementos suficientes y necesarios que permitan realmente a la Fiscalía General esclarecer este tipo de hechos que se estarían aparentemente suscitando en el país a propósito de los procesos electorales que se vienen ya el 5 de febrero, pero además las capacidades de la Fiscalía. Conocimos que para este año la Fiscalía tiene más de 300 procesos abiertos en materia de corrupción y otros tantos en otros ámbitos. Las competencias de la Fiscalía, las capacidades de la Fiscalía en recursos técnicos, humanos, económicos, para llegar a buen puerto, digamos así, en estas investigaciones, no van a ser inmediatas. Indiscutiblemente va a esperar el país una respuesta. El gobierno nacional ha dicho que no puede dar nombres. Sí, desde luego, las capacidades de la Fiscalía, ahora todo prácticamente se procesa a nivel de Fiscalía, a nivel de justicia, ¿no? Como se dice, la judicialización de la política, parte del desarrollo de eso. Aquí el Consejo Nacional Electoral no puede hacer nada, o no se alcanza tampoco. En ese sentido, creo que más allá del Consejo Nacional Electoral, que el Consejo Nacional es un poder que tiene que proceder en función de lo que son la normativa, las leyes que existen en este sentido. Uno no puede, porque así le dicen las leyes, escribir. Justamente ayer debatía sobre ese tema, sobre por qué el Consejo Nacional permite la candidatura de personas que no tienen algún tipo de proceso, porque lastimosamente así están las leyes. Nadie le puede negar una candidatura mientras que una sentencia en firme. Y así está diseñado el aparato judicial en este país y, digamos, las leyes, y habría que cambiar eso, ¿no? Pero también cambiarlo significaría que cualquier persona que sea indagada durante un proceso se le suprimen ciertos derechos políticos, que también es injusto. Es un debate un poco más profundo. Creo que hay que abrir un debate sobre ese tema. Pero yo creo que un poco más está en el diseño del sistema político. Ese es un tema que hay que repensarlo, porque al final todo suma, ¿sí? O sea, por ejemplo, el hecho de que exista 70.000, 80.000 unidades de candidatos quiere decir que hay una suerte de libertinaje político para la participación. Y ahí es algo que hay que pensar, que el sistema político no puede ser tan laxo, ¿no? Y peor cuando reciben recursos del Estado. Y esto se presta para cualquier tipo de aventura política y cualquier tipo de mecanismo, inclusive para evasión de la ley, porque una persona que está escrita es una persona que tiene un cierto tipo de inmunidad. Y eso hay que pensar también en un sistema de reforma. O sea, también hay que pensar más allá del tema de investigación, que obviamente es un tema evidentemente reactivo frente a la cuestión de crimen. Está bien. Hay también pensar en una cuestión preventiva, y ahí el mecanismo más idóneo tiene que venir de un poco de la reforma del sistema político, que yo creo que solo apunta el tema de seguridad, apunta a todo. Yo creo que gran parte del problema de este país es un grave problema de gobernabilidad. Y eso se está sintiendo en múltiples ámbitos, en la seguridad obviamente, ¿no? Con el tema de la justicia, etcétera. Pero me parece que ahí es donde un poco se puede empezar a corregir estructuralmente el problema, y obviamente poner leyes un poco más estrictas, un poco más inteligentes, para evitar que este tipo de problemática, como es la actividad criminal, el crimen realizado, el narcotráfico, etcétera, se permea en la política, ¿no? Creo que la misma sociedad tiene que poner. Yo creo que hay que abrir un gran debate sobre eso, y muy sincero, pero también muy apegado a lo que son las condiciones actuales del país, ¿no? Que no son las mismas de hace 15, 20 años. Ahora, ¿considera usted que esta pregunta de la consulta popular para el 5 de febrero, que habla de la Fiscalía, esta intención de darle cierta autonomía y que sea a través de un consejo fiscal que se designen a quienes van a formar parte de esta institución, de esta entidad, los procesos evaluatorios, etcétera, 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 de alguna manera va realmente a contribuir para que la Fiscalía pueda tener más independencia y pueda operar de mejor manera? A ver, es un debate que a mí me sorprendió la reacción primera de la fiscal en el mes de octubre, cuando ella dijo: yo nunca me he consultado esto. Al parecer ese pedido no nace de la fiscalía, o no ha sido por lo menos filtrado por parte de las decisiones propias de la fiscalía. A ver, a mí me resulta un poco complicado, no soy experto en el tema, lo digo directamente, pero me resulta un poco complicado que las instituciones en sí sean un poco juez y parte de sus procesos. La misma fiscalía evalúe, seleccione, procese, etcétera, que está por fuera del rango del Consejo de la Judicatura, más allá del desastre institucional que hay en el Consejo de la Judicatura, es complejo, porque no se trata aquí de momentos ni de personas, se trata de instituciones y procesos, ¿sí?
Entonces, justamente el Consejo de la Judicatura es el órgano administrativo, es justamente un órgano independiente que permite justamente generar ese tipo de instrumentos para el tema de la selección, de evaluación, sanción, en el caso que se recite a los fiscales. Y obviamente tiene que estar directamente armonizado con las necesidades del sistema penal en general, porque la Fiscalía no es un órgano autónomo per se. Tiene que tener autonomía en su trabajo, pero autónomo respecto al sistema no lo es. Entonces a mí sí me resulta poco complicado esa figura de la autonomía, porque me parece que son más bien intereses institucionales un poco que son parte del día a día, ¿no? Que las instituciones pelean sus independencias y que a un debate realmente que le convenga a la sociedad en general. Que tiene que ser fortalecida la Fiscalía, sin lugar a dudas. Que la Fiscalía tiene que tener más fiscales, mejores competencias, mejores recursos para operar, sin lugar a dudas. Que la Fiscalía tiene que ser fortalecida en el ámbito legal, etcétera, sin lugar a dudas. Eh, y que darle mucho más peso a eso, eso es algo que se viene. Pero no sé si eso se logre, no sé cómo esa pregunta de la independencia de la Fiscalía puede realmente lograr que tengamos ministerio público, como se llamaba anteriormente, fiscalía mucho más consolidado y que responda más a lo que interesa el país. Eso es lo que no me logra responder. Básicamente es una pregunta que está suelta y que la gente votaría sí o no en función de lo que medianamente cree. Yo creo que exista el 80-90% de los votantes tengan un criterio profundo sobre el tema, ¿no? O que realmente marque una diferencia de vida respecto al sí o no. Esta pregunta que por sí mismo puede ser inclusive aprobada por una especie de decantación de cómo uno elige la papeleta. Si uno elige todo sí, pues termina votando todo sí esa pregunta. Si elige todo no, igual. Entonces, no veo un mayor debate y realmente se le ha dado muy poco peso a ese rol, que yo creo que es vital en el caso del Ecuador. Y para ir cerrando este diálogo, en honor al tiempo, sociólogo Pantón, de manera muy concreta, ¿cuál es su lectura sobre la pregunta número 1, ya en este contexto que hemos hablado de la inseguridad, del narcotráfico, su vinculación con la política, etcétera, esta de la extradición? A ver, yo tengo unas expresiones medias a favor y en contra, y no es que sea vivo, simplemente voy a expresar lo que me están preguntando y parecer los sentidos que tengo frente al tema, que me parece son importantes tallarlos. A favor en el sentido que yo sí creo que se necesitan instrumentos importantes para luchar entre esos. El tema de extradición puede ser un instrumento importante, toda vez que el crimen realizado opera transnacionalmente y obviamente no podemos hacer alarde a falsas soberanías para, eh, digamos, no justificar una medida como esa. Eh, y eso, de ese lado, pues creo que el día yo no creo que el Ecuador sea un país menos o más democrático, menos más seguro con esa pregunta. Creo que sí es un accesorio más de la lucha contra el narcotráfico, bienvenido. Que se venda eso como una salida al problema del narcotráfico en seguridad o el crimen organizado, creo que estamos muy lejos, ¿no? Tanto lejos como de Quito a Cuenca, sí, o sea, bastante lejos. Y bueno, depende, relativo, ¿no? Eso es relativo, si uno va en avión capaz, total. Pero en todo caso, me parece que es algo que debe ser abierto, pensado como tal. Que actualmente esas condiciones tengan algún tipo de incidencia en la realidad del Ecuador sobre ciertos líderes involucrados con el narcotráfico, tal vez no, porque se dice que con eso los choneros van a ser procesados. Yo no creo que Estados Unidos, un poco uno hay que meterse en la historia de lo que son las extradiciones, se interese por un criminal de esa naturaleza para llevarlo a su territorio, porque de pronto para ellos sería un delito común, un delito criminal común de un país que se sanciona la función de las leyes ecuatorianas y que de pronto no tiene toda la información o su actividad ha generado tal prejuicio de la sociedad estadounidense como para ser requerido de extradición. No creo que exista una lista de extraditables enorme en este país todavía. Eso es también para que podamos creer la pertinencia de esa figura. Creería que si se va a dar eso, verá ser muy aislado en los casos contados con los dedos, si se da. Y por último, también esa es una medida que se pone como ejemplo Colombia. Colombia en los 80 era un contexto, Colombia actualmente es otra cosa. Colombia tiene más producción de cocaína y tiene carteles mucho más pequeños que buscan, a través de la discrecionalidad, operar de una manera mucho menos abierta, mucho menos confrontativa con el Estado. Y eso obviamente genera poco interés en los Estados Unidos por extraditar, lo que básicamente la extradición es sancionar con todo el peso de la ley de ese país, son de delitos como el caso del Chapo, ¿no? Tipo un criminal que hizo lo que hizo,
Pero por otro lado también tener fuentes de información que a veces son utilizados por los sistemas de inteligencia de ellos, ¿no? Y esa es la naturaleza de la extradición. Por lo tanto, yo sí creo que es una pregunta diseñada como para no perder la consulta, que básicamente detrás de esto hay un trasfondo eminentemente político, ¿sí? Ujú. O sea, uno no pone una consulta para perderla. Bien, Entonces, sociólogo. eso creo que hay que ser leída así, ¿no? Bien, sociólogo Pontón, tengo ya que irme a una pausa, tengo que ir cerrando ya este diálogo, agradecerle por sus comentarios en esta noche. Muchas gracias. Ha sido el sociólogo Daniel Pontón, catedrático del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Son las